Muy buenas tardes. Vamos a empezar este acto, si les parece. A todos bienvenidos a la Sala Iberia, aquí en la Casa de América. Hace unas semanas, don Carlos Alberdi, que me está escoltando ahora mismo, me recordó que hoy se cumple el aniversario, el cumpleaños de Ricardo Piglia, y que evidentemente teníamos que hacer algo. Yo creo que fue una magnífica sugerencia que le agradezco tanto a él personalmente como a la Biblioteca Nacional, institución que representa el señor Alberdi. Y bueno, hemos querido hacer este pequeño, humilde pero sentidísimo homenaje a Piglia, una persona que en este momento está pasando momentos difíciles, como saben, de salud, pero que ha estado siempre muy vinculado, por supuesto, a España y a esta casa en concreto, donde ha estado en varias ocasiones siempre impartiendo sus lecciones magistrales, sus opiniones tan sinceras y tan provocadoras muchas veces, y que nos ha siempre servido de estímulo tanto para leerle como para meditar en torno a lo que dice. El acto de hoy queríamos que fuese, como decía antes, sencillo, pero que tuviese un poco de todo y que fuera interesante para todos ustedes. Vamos a empezar con la proyección de la película de Di Tella, el documental de Di Tella, que se presentó en esta sala ya hace unas semanas también, pero que es muy revelador y muy interesante para conocer mejor al escritor. Y después Eduardo Becerra mantendrá una conversación con la periodista Inés Martín sobre Piglia. Antes, entre la proyección del documental y el diálogo, vamos a mostrar un vídeo muy cortito de 5 minutos con algunas manifestaciones de Piglia que ha hecho aquí en la Casa de América en diferentes ocasiones. Así que, sin más, a todos les deseo una velada muy interesante. Ojalá que este acto sirva de verdad de homenaje a Piglia, y le paso la palabra a Carlos Alberdi. Gracias. Bueno, quiero agradecer a la Casa de América la oportunidad que brinda a la Biblioteca Nacional de España de celebrar los 75 años de Ricardo Piglia. Hubiera sido inoportuno que una institución como la nuestra, como la Biblioteca Nacional, celebrara el cumpleaños de un autor argentino, pero aquí, en esta sede literariamente extraterritorial, pero intrínsecamente ligada a la lengua que compartimos, el homenaje nos parece pertinente. Ricardo Piglia, como los diarios de Emilio Renzi dejan patente, tiene una larga trayectoria con una obsesión permanente por el compromiso social de la lengua. En todos sus trabajos hay una aguda conciencia de las implicaciones del uso de la lengua y del servicio que prestan los escritores a la sociedad, porque la lengua es uno de los principales instrumentos con el que construimos nuestra realidad. La última vez que tuve el privilegio de escuchar a Piglia fue en el Festival Eñe, que se celebró en Montevideo hace unos años. El núcleo de su exposición fue una cita de Gombrowicz: no hay palabras para lo que ignoramos. Para Piglia, el lugar del escritor comprometido es esa frontera con la ignorancia, y hoy, que cumple 75 años, la Biblioteca Nacional de España, junto a la Casa de América, le felicita y le agradece que, a pesar de los pesares, siga trabajando en ese espacio límite y proyectando luz sobre una oscuridad que su trabajo nos revela y nos regala. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Simplemente quiero leer un texto que me hizo llegar Ricardo Piglia, que, con la petición de que... ¿Sí? ¿Se oye, no? Sí, sí. Con la petición de que fuera leído. Y dice así: estimados amigos, siento no estar con ustedes esta noche. Como saben, estoy embromado de salud y ya no salgo de casa. Los lectores españoles han sido muy generosos conmigo y pienso que esta reunión continúa el mismo amistoso interés por mi trabajo. La Casa de América y la Biblioteca Nacional son instituciones que nos libran de las exigencias mercantiles y preservan nuestra tradición cultural. Recuerdo con alegría las discusiones y charlas que Casa de América ha auspiciado con criterios literarios abiertos y de gran calidad. En cuanto a la Biblioteca Nacional, recuerdo con nostalgia las horas que he pasado allí siguiendo la pista de Quevedo, Fray Luis de León y Luis Cernuda. Conservo también en mi memoria la experiencia epifánica del Museo del Libro. Los manuscritos y las obras brillaban en una luz cenital y parecían objetos mágicos que persistían con su aura intacta y ritual. Hoy cumplo años
y esta confabulación de amigos y amigas tan cercanos es el mejor regalo que he recibido en este aniversario. Envejezco en paz, rodeado del afecto de ustedes. Muchas gracias, Ricardo Piglia. Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016. Gracias. Uno siempre tiene un horizonte, ¿no? Cuando está escribiendo un libro, aparte de la intriga y de la anécdota, ¿no? Como si hubiera siempre una cuestión que uno intenta entender mientras escribe la novela, ¿no? Bueno, siempre es un desafío publicar un libro, porque uno hasta que el libro no empieza a ser leído, nunca sabe muy bien cómo es el libro, la verdad, ¿no? Pero cuando han pasado tantos años, también se genera, no digo una expectativa, pero como un suspenso, digamos. Y entonces también eso hace que la pobre novela cargue con una responsabilidad suplementaria, ¿no? Que es no desanimar o no decepcionar. Después. Sabemos, las obsesiones son lo que uno menos nota de su propia vida, ¿no? Son los demás los que perciben que uno tiene ciertos tics y ciertas manías y ciertas ideas fijas que se repiten, ¿no? Uno las vive con naturalidad porque las considera parte de su propia personalidad. Muy difícil, porque detrás de eso estamos diciendo que esa sensación de ser extranjero también es una sensación existencial, ¿no? No solamente se da cuando uno está en el extranjero, a veces en situaciones sentimentales muy definidas o situaciones de pérdida también uno tiene esa sensación de estar desacomodado respecto a la realidad, ¿no? Primero, yo tengo que aclarar que mi relación con Estados Unidos y con la cultura norteamericana ha sido siempre una relación de admiración, ¿no? Admiración por la novelística norteamericana, por la literatura norteamericana, por el cine norteamericano, por el jazz. De modo que mi relación con Estados Unidos es una relación que yo creo que es bastante parecida a la que tienen los escritores de mi generación, ¿no? Saer o Puig, digamos, que es una relación de distancia con el Estado norteamericano y con su política y mucha fascinación por lo que podríamos llamar el mundo cultural norteamericano. Pero también la idea de la semejanza. ¿Qué quiere decir que alguien es igual a otro, ¿no? Un poco esa intriga, ¿no? ¿Qué quiere decir ser parecido a otra persona? Bueno, en principio yo tengo una especie de percepción de la Argentina en términos de la ciudad de Buenos Aires. Es como si la ciudad de Buenos Aires fuera para mí el horizonte del país, ¿no? Conozco bien la Argentina en general, pero digamos he vivido siempre en la ciudad, en Buenos Aires, y desde luego es una ciudad extraordinaria. Como dijo Malraux una vez que fue ahí, ¿no? Parece la capital de un imperio que nunca existió. Hay biográfico en el sentido de haber hecho una experiencia de 15 años enseñando en Estados Unidos en universidades diversas, y esto ha sido condensado en 6 meses. Digamos, son 6 meses el tiempo que duran los hechos de la novela. Pero muchos hechos que viví a lo largo de esos años están aquí condensados, ¿no? Esa es una primera cuestión. Y luego he trabajado en este libro con algo que yo llamo, no sé todavía bien cómo llamarlo, como si uno estuviera haciendo una casa y usara piedras que vienen de otro lugar, ¿no? Fragmentos de la realidad llevados de un modo, diría yo, directo. Por ejemplo, efectivamente yo conocí a un detective privado en California, ¿no? Y entonces tomé la figura de ese detective que yo había conocido, con el que había tenido un par de encuentros, y lo puse en la novela. La idea es cómo funciona un hecho real, un acontecimiento vivido, cuando uno lo mezcla con la ficción. Por ejemplo, tengo muchas ganas de escribir una novela con la historia de mi abuelo paterno, ¿no? Que yo conocí, que se llama Emilio, ¿no? Y que era un personaje del que yo tengo un recuerdo muy intenso, muy emotivo, ¿no? La historia de él es la historia que me gustaría contar, ¿no? Porque él viene a la Argentina y es ingeniero, digamos, viene a Argentina y instala una estación ferroviaria. Lo cierto es que él va a Italia y trae de ahí una mujer con la que se va a casar, ¿no? Y ya hay una historia ahí, porque cuando él va, esta mujer, que es mi abuela Rosa, bellísima, tenía un novio en Italia. Pero mi abuelo arregla la situación con el padre, parece. Lo cierto es que mi abuela viene no muy divertida, digamos. Y se instala en ese pueblo de La Pampa, esa mujer, que era de Turín, ¿no? Y tienen entonces una hija, que es mi tía Gina, tiene una hija, y luego cuando mi abuela queda embarazada de mi padre, a mi abuelo se le ocurre mandarla a tener el hijo en Italia, ¿no? Que no sería nada raro si no fuera que eso, mi padre nació en septiembre del 1915, o sea que la manda en medio de la guerra, ¿no? Es una decisión demencial, ¿no? Porque estaban los submarinos, era una situación...
la pone en un barco y la manda. Italia entró tarde en la guerra. De la guerra del 14, Italia entra en el 15, casi en septiembre, yo creo, ¿no? Lo cierto es que cuando estalla la guerra, él queda desconectado de mi abuela. Y entonces hace una cosa increíble también. Decide ir voluntario. Buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar a la Casa de América por esta iniciativa fantástica de celebrar los 75 años de Ricardo Piglia. Y bueno, gracias a todos vosotros por haberos reunido precisamente aquí esta tarde para homenajear a Ricardo. Yo voy a decir unas breves palabras antes de cederle la palabra a Eduardo. Yo comentaba con Eduardo estos días atrás que lo que quería era que se convirtiera en un diálogo, sí, por supuesto. Bueno, pues espontáneo, en un diálogo que... Y le decía que también lo que nos gustaría es que al terminar la charla que mantendremos los dos, que nos gustaría que participarais vosotros pues con las preguntas o con las intervenciones o con los añadidos que consideréis oportunos, ¿no? Entonces, yo creo que no por manoseado el adjetivo genio debe dejar de ser utilizado, ¿no? Y qué mejor ocasión que hacerlo para acompañar siempre a Ricardo Piglia, ¿no? Cada vez que se le nombra. Porque Piglia es, y digámoslo bien alto, y digámoslo hoy, aquí precisamente, que celebramos sus 75 cumpleaños, un genio de la literatura. En español, sí, por supuesto, pero yo me atrevería a decir, sin miedo además, que con un carácter universal. Su nombre completo es Ricardo Emilio Piglia Renzi. Ricardo Piglia es él y Emilio Renzi es un personaje que aparece de forma continuada en sus libros y que protagoniza sus diarios, es decir, su alter ego. Piglia es un autor que arriesga escribiendo. Siempre se ha planteado así ese oficio al que ha dedicado su vida entera y al que sigue entregado ahora que la salud le ha sido arrebatada. Lo hemos podido comprobar sobre todo en las dos últimas entregas de sus diarios, publicadas en España por la editorial Anagrama. Yo aquí tengo el ejemplar primero, los años de formación. En ellos, en estos diarios, Piglia indaga a través de ese Renzi, que no es otro sino el propio Piglia, en los misterios de la escritura, ¿no? En los misterios de la vocación literaria y de la invención, que es siempre poco displicente. Dice, no sé cómo hablar de mí, lo dice al final de los años felices, que es el segundo tomo de los diarios. Él dice que no sabe cómo hablar de él y yo hoy aquí, en este homenaje para celebrar sus 75 años, digo que no sé cómo hablar de Piglia sin leerle, no sé cómo hablar de Piglia sin citarle, no sé cómo hablar de Piglia sin evocarle, porque su obra es él y él es su obra, grandiosa y universal, como ya dije al principio. Estoy segura de que tanto a Eduardo como a mí lo que nos hubiera gustado hoy es dialogar con el protagonista de este homenaje, ¿verdad? Que con un océano de por medio, aunque en la ficción no existen las distancias, y lo cierto es que Piglia aspira a una realidad más verdadera que esta en la que vivimos, trata de elevar la literatura a la categoría de arte. Porque lo que Piglia hace es arte, en mayúsculas. Dicho esto, me gustaría ceder la palabra a Eduardo Becerra, y a continuación, como he dicho, pues establecer un diálogo con vosotros esta tarde para que participéis pues activamente. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Inés. Gracias. ¿Quieres hacer una primera intervención o pasamos a dialogar en base a las preguntas? Sí, antes de nada me gustaría también agradecer a la Biblioteca Nacional, a la Casa de América, esta invitación para pues poder homenajear a Ricardo Piglia, que es un autor que indudablemente se lo merece, como ha comentado Inés, y un autor que admiro desde hace muchísimo tiempo y que, como pues uno de vosotros sabéis, también me une una relación en parte personal, y pues estoy muy contento de estar aquí y muy agradecido.
Pues si te parece bien, podemos empezar esta charla planteando esa primera pregunta, que es, yo creo, que la base un poco de toda su obra, y es que ¿quién es Eduardo Piglia y quién es... Ricardo. Perdón, ¿quién es... No lo sé. Eduardo. ¿Quién es Ricardo Piglia y quién es Emilio Renzi? Bueno, yo creo que tú más o menos lo has descrito en términos muy generales. Ricardo Piglia es un autor fundamental en el panorama literario actual, y como muy has precisado, yo creo que no solo de la literatura en español, sino de la literatura internacional. Creo que es un autor polifacético, es un excelente novelista, un excelente narrador, un teórico de la literatura que desde luego hay que seguir. Me parece que ahora mismo muchas de las reflexiones que ha llevado a cabo en los últimos tiempos en muchos de sus libros son absolutamente fundamentales y centrales en la literatura de este tiempo. Un teórico que nunca, eso me parece también bastante interesante, un teórico y un ensayista que nunca, creo que nunca se ha servido, o no se ha servido preferentemente del tratado, o un teórico que ha pretendido hacer como un sistema literario cerrado, sino que más bien ha reflexionado de manera dispersa, pero eso no quiere decir desordenada, pero de una manera muy lúcida sobre aspectos fundamentales de la literatura en el tiempo actual, ¿no? Es muy significativo también que, por ejemplo, en sus libros de carácter ensayístico utiliza más bien la conversación y el diálogo, la entrevista como una forma de elaborar su reflexión sobre la literatura, ¿no? He tenido ocasión también de escucharle como profesor. También era un profesor excepcional y deslumbrante, y un lector que me parece que es quizá una de sus facetas fundamentales de su obra. O sea, la manera que tiene de leer, siempre llena de hallazgos, y desde luego una persona también excepcional. Una persona magnífica que, bueno, como he podido comprobar durante muchísimo tiempo. Y bueno, pues Emilio Renzi, pues como has dicho tú, es él y no es él, ¿no? Él es parte de su nombre, es su segundo nombre y su segundo apellido. Y bueno, me parece que es pues digamos, una figura que le sirve para desplegar algunas de las estrategias de su escritura que me parece que mejor definen algunos aspectos de su literatura, ¿no? Me parece que es yo creo que en el documental de los diarios lo hemos podido ver continuamente, ¿no? Un escritor que le obsesiona mucho la relación entre su escritura y su experiencia personal, que habla mucho de una cierta imposibilidad de rescatar la experiencia de manera integral, y que me parece que con este desdoblamiento pues nos habla un poco de eso, ¿no? Es una manera de hablar de sí mismo, reconociendo que siempre que se habla uno de sí mismo incurre, por decirlo así, en la ficción, ¿no? Es una manera de ser autobiográfico, pero no ser confesional, sin más, de la necesidad de la ficción para hablar de uno mismo. Porque, Eduardo, en ese sentido, ¿qué verdad tanto de Ricardo como de Emilio descubrimos a través de esas páginas? Bueno, yo creo que la verdad, muchas verdades, ¿no? Pero, bueno, me parece, digamos, cambiando mínimamente tu pregunta, diría que nos habla sobre todo de la importancia que tiene la etiqueta de la verdad en su literatura. O sea, el proyecto literario La poética de Piglia continuamente se mueve y se articula sobre la relación entre la ficción y la verdad, ¿no? Que puede ser una verdad histórica, una verdad individual, y me parece que la mayor parte de sus estrategias narrativas juegan continuamente con el análisis, la reflexión sobre esa vinculación constante, ¿no? Es eso por lo que aspira a una realidad más verdadera, ¿no? A través de la ficción, y es curioso que a través de la ficción aspire a construir una realidad más verdadera, ¿no? Es esa especie de hermosa contradicción en la que incurres cuando utilizas herramientas que van más allá de las herramientas que te permite la no ficción, ¿no?
Sí, no, él, digamos, matiza mucho esa relación entre la no ficción y la verdad, ¿no? O sea, digamos que yo creo que más bien para él responde a estrategias narrativas diferentes, ¿no? Por eso me interesa mucho un autor como Rodolfo Walsh, ¿no? Que, digamos que jugó con los códigos y las estrategias de no ficción, pero a él le interesaba como determinada poética de la narración, no como no vinculándolo como a veces se ha pretendido vincular lo testimonial, lo cronístico con el relato de los hechos tal y como sucedieron, ¿no? Parece que eso, por ejemplo, juega un poco en una novela como Plata quemada, ¿no? Donde, digamos, el registro de lo cronístico, de la crónica periodística, está continuamente entrecruzándose con la propia narración novelesca, ¿no? Y eso me parece que es algo muy característico también en él, ¿no? Sí que me gustaría volver después a su obra y a cómo construye su obra, pero antes de nada me gustaría que nos contaras esa relación que tú mantuviste, que mantienes con Piglia, tanto a nivel de publicación como a nivel personal, a nivel profesional, porque a mí me dejaste muy intrigada cuando me lo dijiste hace un par de días, y yo quiero que nos lo cuentes un poco con detalle. Sí, esto empieza por por ser una relación literaria, una relación editorial, y yo siempre digo que la aventura editorial de Ricardo Piglia en España refleja muy bien, digamos, una cierta anomalía en la recepción de la literatura latinoamericana aquí en España. Todos hemos oído hablar de ese fenómeno archicitado que es el boom de la narrativa latinoamericana, y eso, digamos, que produjo algunos efectos muy beneficiosos, como fue la difusión indudablemente de una gran literatura, pero digamos también como toda explosión luego esos estallidos dejan como tierra arrasada, ¿no? Y eso pasa un poco en determinado momento cuando, una vez que ya se consolidan como esos 4, 5, 6, 7, 8 grandes nombres, la literatura latinoamericana en España, la narrativa prácticamente desaparece durante mucho tiempo de los anaqueles de las librerías españolas. Y el caso de Piglia es sintomático. No hay que olvidar que el primer libro de Piglia, que es el libro de cuentos La Invasión, se publica el mismo año que 100 años de soledad. O sea, estamos hablando de un autor, digamos, con una trayectoria larguísima. Entonces, bueno, ahí hay un aspecto que también siempre me ha interesado subrayar, ¿no? Que yo trabajo en la universidad, y digamos que desde otros sectores como de la crítica de los suplementos culturales, la crítica de los medios periodísticos, siempre les gusta mucho decir una frase que repiten continuamente, ¿no? Que digamos la universidad es un espacio enclaustrado, que vive ensimismado, fuera de la realidad, etcétera. Y yo he de decir que, digamos, una parte muy importante de mis colegas de profesión, nosotros sabíamos que Ricardo Piglia y otros muchos autores y autoras latinoamericanos existían. Y bueno, pues encargábamos amigos o amigas que viajaban para allá, y por favor, ¿te traigo algo? Sí, digo, pues tráeme este libro, el otro. Y entonces, en ese sentido, había, digamos, una parálisis en el medio editorial que desde la universidad la intentábamos paliar un poco, ¿no? Pues uno se podía hablar de un autor que no estaba publicado en España, y era bastante frecuente, ¿no? Entonces, en ese sentido, Respiración Artificial y Ricardo Piglia era un nombre que siempre aparecía, y bueno, yo a finales de los años 90, en una editorial que se llama Lengua de Trapo, que nace con la vocación de difundir una nueva narrativa española, en determinado momento, bueno, pues más o menos se consolida. Trabajaba un íntimo amigo mío ahí como subdirector, y entonces, bueno, en algún momento en una charla le dije que quizás el campo español no daba para, o sea, que llegaba un momento que quizás no era mala idea ampliar el foco a América Latina, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé con el director editorial, que era Pote Huerta, y pues estuvimos hablando un rato, y yo siempre le dije, digo, mira, hay una novela que es deslumbrante, que se llama Respiración Artificial, que no está publicada en España, ¿no? Y peleamos, tuvimos una conversación muy divertida con el agente literario de Ricardo Piglia. Éramos 3 editores de 30 y pocos años, bastante inexpertos,
y estábamos en un Liber en Madrid y entonces estábamos con Willy Swaberson, que es una persona excepcional, también siempre muy amable en el contacto con las editoriales y bueno, estábamos hablando y entonces los tres jovenzuelos un poco despistados le decíamos, bueno, es que nos gustaría mucho publicar Respiración Artificial, y Willy Swaberson se decía, no, yo os voy a dar un libro mucho mejor para vosotros. Y entonces nos decíamos, ya, pero es que ese libro nos encanta y lo publicamos, pero también queremos Respiración Artificial. No. Tener paciencia. Y bueno, nos dio un libro, nos facilitó la publicación de un libro que es excepcional, que se llama Prisión Perpetua. Es un libro con 2 novelas muy interesantes. Ricardo Piglia siempre ha reelaborado mucho sus libros, lo que en la edición argentina eran 2 novelas. En la edición de Lengua de Trapo se incluyeron esas 2 novelas, que es Prisión Perpetua y Encuentro en San Nasser, y añadió 2 o 3 cuentos más. Y bueno, para mí, hombre, publicamos sobre todo autores y autoras un poco de nuestra generación, los nacidos en los 60, pero publicar a Ricardo Piglia en nuestro catálogo fue magnífico, ¿no? Y vamos, a mí luego me reconocieron algunos autores que publicaron que desde luego les despertó muchísimo el interés publicar en una editorial que había publicado Prisión Perpetua. En ese sentido, yo me imagino, quiero decir, esto no es un reproche ni nada, o sea, cuando nosotros hablábamos con el agente de Ricardo, me imagino que ya estaba hablando también Willy Swaberson con Jorge Ralde, ¿no? Eso, ¿Intuyes? Me imagino que sí, me imagino que sí. Entonces, bueno, también era lógico un autor de este tipo, una editorial que le va a poder publicar toda su obra como un proyecto más... Nosotros lo hubiéramos hecho, ¿no? Sin ninguna duda, pero... entonces, bueno, pues fue muy importante. Y luego, respecto a esta particularidad, esta situación de Ricardo Piglia con ese vacío, esa no publicación editorial durante tanto tiempo, recuerdo que también produjo como un cierto efecto distorsionador, ¿no? Porque recuerdo algún artículo que Ricardo Piglia más o menos artículos de periódico que hablaban de la nueva narrativa latinoamericana, entonces hablaban de Volpi, que había nacido en el 68, de Piglia, que había nacido en el 43, de, no recuerdo, otro autor que había nacido en el 50, un poco como el efecto de publicación, digamos que parecía como... Yo recuerdo un artículo de un crítico que tuvo un papel muy importante en el boom, un artículo para mí bastante desafortunado, un poco desdeñoso, que los reunía así, diciendo, bueno, es que la nueva narrativa, dice, como nueva, pues si Ricardo Piglia lleva 30 y pico años publicando. Entonces, bueno, a partir de ahí, él estaba, cuando publicamos Prisión Perpetua, estaba en Biarritz, creo, en un festival de cine, y se pudo acercar a la presentación de la novela. Fue amabilísimo, para mí era un autor que imponía, digo, bueno, ¿qué le voy a decir? Voy a parecer idiota, cualquier cosa que le diga. Y bueno, me pareció, siempre ha sido una persona maravillosa, accesible, amabilísima. Y bueno, a partir de ahí tuvimos ya hasta hoy una relación muy estrecha. Le invité a la Universidad Autónoma de Madrid a dar 2 seminarios sobre el cuento, que todavía hay muchos alumnos y exalumnos y profesores que me lo recuerdan, porque es un docente excepcional. Profesores de universidad tenemos cierto recelo a veces para invitar a escritores a dar clase, porque es un registro un poco diferente y a veces las cosas no quedan bien, ¿no? Claro, pero en el caso de Ricardo Piglia, que tiene una experiencia como docente, fueron 2 seminarios sobre el cuento absolutamente extraordinarias, y bueno, hasta hoy. Sí que me gustaría, Eduardo, tú has mencionado algunas de las obras de Piglia, desde luego esta Prisión Perpetua que vosotros publicasteis y que yo me atrevo a decir que regalasteis al público español, porque desde luego es una obra fantástica y desde luego recuperarla fue un gran acierto. ¿Cómo construye Piglia su propia ficción? Eso es una... Porque es una ficción muy personal. Sí. Sí, yo, o sea, quiero decir que es una pregunta muy... O sea, que en una literatura que tiene tantas facetas, vertientes, muy difícil dar una imagen general. Yo me atrevería a decir que quizá
como actitud de partida y que desarrolla en su proyecto, me parece que tiene que ver con un continuo, con lo que podría llamarse una especie de desestabilización de la tradición, ¿no? En todos los sentidos. O sea, leer a la contra, pero no leer a la contra por capricho, sino encontrar ángulos muy diferentes en el pasado literario, en la tradición, jugar con los géneros de una manera nueva. Y sin miedo también. Y sin ningún miedo. Y desde luego desestabilizar la tradición desde un conocimiento profundísimo y muy lúcido en la interpretación de esta tradición, ¿no? No sé, por ejemplo, el juego con el policial, ¿no? Que es absolutamente fundamental, que, como dice él, a él lo que le interesa del policial no es tanto, aunque en ocasiones lo utiliza, digamos, una temática muy ligada a ese género, sino con ciertas leyes del relato policial que él reutiliza para hablar de la historia argentina en respiración artificial, del concepto de propiedad y literatura en nombre falso, homenaje a Roberto Al, para construir algunos cuentos, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante en él, ¿no? O sea, Piglia, esto, y luego una cierta idea de no escribir novelas y ya, ¿no? Sino de intervenir. O sea, yo creo que la idea de intervención en Piglia en los debates culturales es absolutamente fundamental, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que ha dicho que la tradición argentina se lee de manera diferente y ha generado muchos debates en algunos aspectos gracias a las intervenciones de Piglia, que las puede incluir en un ensayo o puede hacer una teoría de la novela o de la tradición dentro de una ficción, ¿no? Y además esto es un juego muy típico de él. En los ensayos inventa anécdotas ficcionales, o sea, ese famoso principio de las tesis sobre un cuento con esa anécdota de Chekhov, hasta donde yo sé es una invención, ¿no? Pero parece que es un dato objetivo. Y luego puede perfectamente insertar una reflexión sesuda y de carácter académico en una novela como Respiración Artificial, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, es muy famosa la discusión de Renzi y Marconi en Respiración Artificial sobre Borges y Roberto Al, ¿no? O sea, esto quizás sea muy conocido, pero bueno, quizás convenga subrayarlo. O sea, siempre ha sido como las dos figuras enfrentadas de la tradición argentina, y Piglia las cruza. Además, es muy fácil seguir en su literatura esos cruces, ¿no? Y desde luego la reinterpretación de Roberto Al como una figura absolutamente fundamental de la literatura argentina del siglo XX, dentro de una tradición que le había mirado con bastante desdén, ¿no? Desde la perspectiva de la alta cultura. De hecho, él le reivindica frente a Borges. Totalmente. Sí, yo creo, o sea, tampoco en Respiración Artificial, cuando Renzi habla de Borges como el último escritor del siglo XIX y Roberto Al como el primer escritor del siglo XX. Del siglo XX. Pero eso no quiere decir, digamos, que tenga una actitud que cuestione la literatura de Borges, ¿no? Yo creo que es la otra gran presencia de la literatura argentina, ¿no? Y luego tiene, bueno, podríamos hablar de muchos más aspectos, ¿no? De cómo reinterpreta la tradición de una manera deslumbrante, pero bueno, ya habrá ocasión, ¿no? En esas intervenciones en la tradición argentina, en la propia historia argentina, a través de esa reconstrucción que hace Piglia de su propio pasado, a mí me interesa mucho cómo él, como escritor, como autor, como artista, se vale de las herramientas que tiene a su alrededor, que son las herramientas de la narrativa, para dialogar con la realidad. Es decir, porque en Piglia, más que en ningún otro escritor, se establece un diálogo muy fluido con la realidad, hasta el punto de que, como tú bien has dicho, llega a intervenirla. Sí, sí. Sí, bueno, hay otro aspecto también que creo que es muy interesante de Piglia, que yo esto lo subrayo mucho cuando doy clases de él, que es... o sea, Ricardo Piglia es un escritor, digamos,
cuyas obras son muy autorreferenciales y metaliterarias, ¿no? Donde la literatura se pone en primer plano, se debate sobre ella, se discute sobre ella, y digamos que tradicionalmente dentro de la literatura moderna toda obra metaliteraria se ha concebido como un diálogo de la literatura consigo misma, como juegos metalingüísticos, como juegos más bien barrocos que subrayaban esa autonomía de la literatura. Yo creo que esto también es otra aportación muy relevante de Ricardo Piglia. La condición metaliteraria o autorreferencial de su literatura, yo creo que es un instrumento para poner en relación, en efecto, la literatura y lo real, ¿no? Y esto es una cuestión clave y que hace que siempre Ricardo Piglia reivindique su literatura como una literatura política, ¿no? Entonces por ejemplo, me parece que esto sobre todo parte de una convicción que yo también comparto, ¿no? Dice que en buena medida la vida social, las dinámicas sociales, las dinámicas históricas, en buena medida están tejidas a través de discursos, ¿no? De discursos que van conformando nuestra percepción de lo real, nuestra manera de movernos en la realidad, ¿no? Y en ese sentido la literatura se convertiría en un cauce privilegiado para intervenir en esa realidad, para mostrarnos hasta qué punto esa realidad tejida de ficciones tiene un componente político absolutamente fundamental, ¿no? Quizás el caso más claro donde trabajó de una manera más evidente esto fue cuando ha ficcionalizado el proceso argentino, la época de la dictadura. En muchas ocasiones él se ha referido como el Estado como una máquina de hacer creer, el periodo de la dictadura argentina como una ficción criminal, y en este sentido la literatura trabajaría continuamente como un contradiscurso, ¿no? En busca de esa verdad, ¿no? De esa verdad que el Estado totalitario quiere ocultar, ¿no? Como es en el caso de Respiración Artificial, todo ese juego enigmático con el personaje de Maggi. Al final, siento muchos no lo han leído, pero esto es imprescindible contarlo, siento el spoiler, pero al final ese trabajo con el enigma se descubre que ese personaje está muerto, está desaparecido, y que ese ocultamiento recrea el mecanismo del Estado totalitario para ocultar también sus crímenes, ¿no? Es un poco que a través de la forma novelesca se recrea la manera de operar de los estados dictatoriales, ¿no? Y eso sería un poco ese aspecto, ¿no? Yo creo que continuamente reivindica el efecto político que le pretende dar a su literatura. Al principio de la conversación, Eduardo, has mencionado pues ese extraño, digamos, vacío en el mundo editorial español de las obras de Piglia. Tristemente no solo sucede con él, sucede con más autores latinoamericanos muy destacados, pero es cierto que en el caso de Piglia es más sorprendente todavía, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría que dentro de ese inciso que has hecho del boom latinoamericano, sí que me gustaría que intentáramos reflexionar un poco sobre lo que aporta Piglia a esa literatura latinoamericana, no solo del siglo XX, sino del siglo XXI, o sea, porque es cierto que hay muchísimos jóvenes escritores que están empezando ahora, tanto allí como aquí, cruzando el charco como aquí, que tienen a Piglia como un referente y que gracias a las lecturas que hacen de Piglia empiezan a escribir y están muy influidos por él. Entonces sí que me gustaría que reflexionáramos un poco sobre qué es lo que aporta a la literatura latinoamericana de... Sí. Bueno, yo creo que aporta fundamentalmente una discusión que a mí particularmente me parece que está muy en boga, y por lo menos muy en boga en autores que a mí me interesan especialmente, ¿no? En ese sentido también me gustaría remitirme un poco a los diarios, a los dos volúmenes, sobre todo este segundo, donde se llaman Los años felices, ¿no?
que cubre desde 1968 a 1975, y bueno, ahí continuamente se refiere y se menciona ciertas características fundamentales de la escena literaria argentina, ¿no? Y cómo Emilio Renzi interviene ahí. Y me parece que es bastante interesante en un aspecto, ya que te has referido un poco también al fenómeno del boom y a esta postura de Ricardo Piglia. O sea, cuando para el público internacional esas grandes obras, porque realmente lo fueron, ¿no?, fascinaban por, digamos, esa recreación mágica de lo americano, los deslumbrantes juegos de la fantasía de Cortázar, por ejemplo, bueno, la mirada un poco al México mítico de Carlos Fuentes, por poner algunos ejemplos, que son, digamos, lo que impactaba para ese público internacional. Es muy interesante que en esos mismos años, como se recrea en este volumen, el segundo volumen de los diarios de Piglia, lo que se está debatiendo con especial intensidad es la relación entre la literatura y la política. O sea, ahí se ve claramente, y es cierto que, y esto es un tema muy interesante, pero no es el momento, es cierto que en el escenario cultural de ese momento las relaciones entre la literatura y política eran absolutamente fundamentales en el plano internacional y también en América Latina, porque son los años de la primera década de la Cuba castrista, de los movimientos revolucionarios en los diferentes puntos de América Latina, de la experiencia maoísta, por la que Ricardo Piglia en determinado momento también se siente interesado y va a China a ver de cerca la revolución de Mao, de ese panorama político muy convulso también en Europa, movimientos de países no alineados, Guerra Fría, política de bloques. Y en ese sentido, digamos, mientras, aunque en el debate público estos autores como García Márquez, Cortázar, recuerdan, ¿no?, estos debates, digamos que me parece que en literatura, en las implicaciones que tiene para la literatura, en esa escena argentina se están viviendo con especial intensidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que recrea muy bien ese segundo volumen de diarios, ¿no? Es bueno, pues disputa continuamente con David Viñas, que era muy amigo suyo, pero se le nota bastante que no era una literatura que le encantara a Ricardo Piglia, ¿no? Reflexiona sobre la vertiente política de una literatura aparentemente alejada de esos efectos como la de Manuel Puig. En cambio, Ricardo Piglia lo lee muy bien políticamente, y en ese sentido me parece que ya en ese momento, también lo dice en determinado momento del documental, en ese momento yo creo que está afrontando con especial lucidez para mí un debate que va a ser clave, me parece clave, y que está siendo clave ahora, ¿no? O sea, cómo construir una narrativa política. Una narrativa política que, como deja muy claro, ya en aquella época no podía volverse a articular sobre los paradigmas del realismo social, ¿no? Del realismo social, del realismo testimonial, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una reflexión sobre el arte político mucho más compleja y que me parece que ha perdurado mucho más. En este sentido me parece que el efecto Piglia, por decirlo así, es muy, muy claro. O sea, me parece que ahora hay narradores en América Latina y en España. Marta Sanz me interesa mucho. En América Latina, Juan Sebastián Cárdenas, un colombiano. Están pensando formas de narrar políticamente que de alguna manera pueden considerarse que siguen esta estela. Herederos de... Sí, no sé si directamente, pero sí, seguramente, probablemente tienen muy en cuenta esto, ¿no? Porque lo que está claro es que son autores y autoras que no... Lina Meruane también, la chilena, me interesa mucho, que evidentemente ya parten de esa convicción que estaba discutiéndose ya en los años 60 y 70, de que ya no se puede hacer literatura comprometida con los códigos del realismo social. Eso no tiene ningún futuro, no lo tenía ya en esa época para Piglia, ¿no? Eso sí me parece que es una cuestión clave, ¿no? Tú has dicho también que una de las grandes también aportaciones de Piglia es su valor como lector. Sí. Piglia es un grandísimo lector. Yo me atrevería a decir que es un devorador de libros.
En ese sentido, más allá de pasar de comentar un poco esa faceta lectora de él, yo siempre digo que la lectura es la mejor escuela de la escritura. Sí que me gustaría plantear ¿cómo hay que leer a Piglia? Con mucho tesón. Bueno, yo creo que yo creo que hay que leerlo en primer lugar. Me parece que es un autor realmente que hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo con mucho interés. Y me parece que es un escritor que merece la pena también releerlo. Quiero decir, es una literatura llena de claves, llena de dobles lenguajes, llena de muñecas rusas, llena de estrategias no muy perceptibles, de trampas, y digamos eso hace que la relectura te haga probablemente descubrir siempre nuevas claves y nuevas significaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, hay obras que enseño todos los años en mis cursos, pero no me leo todos los años esas obras, porque si no, yo me pongo un plazo como 2-3 años, lo releo, porque si no ya ni me acuerdo, ¿no? Tengo notas que digo, bueno, ¿y esto por qué lo digo, no? Entonces la vuelvo a releer y cojo nuevas notas. Entonces, por ejemplo, respiración artificial, la releo cada cierto tiempo. Este año la he releído, además la he releído con más atención, porque siempre la he enseñado en grado, ahora la voy a enseñar en el máster, que bueno, es otra cosa. Y por ejemplo, había episodios de respiración artificial que yo no era capaz de encajarlos bien en la novela, ¿no? Después de haberla leído, quizás la haya leído 6-7 veces, ¿no? Bueno, pues uno lo lee y de repente empieza a ver y a analizar y a leer algunas críticas, y bueno, va encajando, y entonces de repente te sorprende y dices, coño, esto sí que no me lo esperaba. Por ejemplo, he descubierto un juego con la novela de ciencia ficción en respiración artificial que jamás ni me lo había imaginado. Simplemente remite a una parte que yo nunca entendía. Y bueno, pues hay que porfiar, hay que releer, y ahí vamos. Entonces, en ese sentido, es interesantísimo. Y desde luego me parece que da claves para muchas temáticas que son muy interesantes en relación con la literatura actual, ¿no? Yo creo, y en relación con esto, yo creo que siempre es muy difícil explicar por qué una literatura es muy buena, ¿no? Tiene un gran valor, ¿no? A mí yo la única razón un poco quizás que puedo hasta defender yo mismo es que me parece que una literatura tiene un gran valor cuando no dejas de hacerte preguntas sobre ella, sí, cuando no te deja indiferente, y te sigue dando respuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que la literatura de Piglia es absolutamente clave, ¿no? Te iba a preguntar qué lee Piglia, pero yo creo que habría que preguntarte qué no lee Piglia. Todo. Sí, yo creo que tiene... Hombre, él siempre se remite a unas cuantas referencias fundamentales, ¿no? La literatura norteamericana me parece que es absolutamente fundamental. Ligada a la literatura norteamericana, me parece que el género policial es fundamental. Y luego pues, hay muchos autores, pero yo creo que, por ejemplo, Faulkner, Onetti, por supuesto Borges, por supuesto Arlt, Macedonio Fernández y quizá el Quijote. Y luego hay Fitzgerald, también le gusta mucho. Hay una... Lo digo también porque está vinculado con ciertas lecturas de Piglia. Hay una idea de Piglia que a mí me interesa mucho, me parece muy sugerente, y que está vinculada a algunos de los autores que te he citado, ¿no? Él tiene una idea que el otro día, releyendo uno de sus últimos libros, se llama La forma inicial, ¿no? Lo repite en una conversación. Él dice que hay una gran revolución literaria que viene de la mano de determinadas estrategias narrativas que son, digamos, que se ponen frente a una tendencia que era como la tendencia central, ¿no? Frente a la gran novela del 19, con el narrador omnisciente,
que continúa renovada en obras como la obra de Proust o el Ulises de Joyce o la montaña mágica de Thomas Mann, ¿no? Esos grandes monumentos literarios. Dice que hay una a partir de él cita un poco como en su origen a Henry James, ¿no? Y que es una ficción donde los narradores, frente a esos grandes narradores omniscientes, esas grandes máquinas narrativas, ya no son fiables. O sea, un narrador empieza a contar una historia de la que no sabe muy bien qué está pasando. Y las versiones entonces circulan. Y al final hay otra vuelta de tuerca con el cuento de Henry James, y lo que parecía que era una ficción de diferente signo parece que es otra cosa, ¿no? Esto es muy Faulkneriano, y eso también lo hizo muy bien Onetti en relación con Faulkner, ¿no? Entonces, frente a esas grandes máquinas narrativas, digamos, una serie de estrategias que están muy ligadas a géneros digamos más breves, como el cuento por un lado, donde el que sabe, lo que no sabe, qué se cuenta, qué se sabe, qué no se sabe, etcétera, es fundamental como técnica narrativa. Y luego la novela corta. Piglia es uno de los pocos que ha reflexionado teóricamente sobre el género, con dos textos magníficos, uno se llama Secreto y Narración, que es sobre todo sobre los adioses de Onetti. Y entonces él eso dice que ese tipo de género ha sido fundamental en la evolución de la narrativa contemporánea, ¿no? Lo decía al principio, me parece que el documental dice, siempre me ha interesado dice que el arte de novelar se funda en la relación del narrador con lo que narra. Y entonces en ese no saber del todo lo que se está narrando hay una clave fundamental en esa literatura, ¿no? Pone el ejemplo de Faulkner, ¿no? Donde los narradores no saben toda la historia, o dice que es muy típico de las novelas, ¿no? En El Gran Gatsby nunca sabemos exactamente del todo qué pasa con el protagonista, ¿no? O algunas ficciones, papeles de Aspen, de Henry James, etcétera, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Entonces, en ese sentido, y luego también a mí me parece que es un gran lector de la literatura argentina. Bueno, un gran lector y un profundo conocedor. Y un profundo conocedor, sí, sí. También tiene ideas muy interesantes sobre la literatura del 19 argentina, sobre los proscritos. Y ahora ya te voy a poner en una tesitura, y es que yo sé que es muy difícil, pero, y además te lo voy a poner más difícil todavía, porque no te voy a dejar que... ¿Qué me vas a preguntar? Que elijas prisión perpetua, no. Con lo cual... Entonces te voy a pedir que escojas con cuál de sus obras te quedarías. Sí, no es fácil. Yo, por esa característica que te comenté antes de la literatura de Ricardo Piglia, estoy como más enganchado con las novelas que más he releído y más he estudiado, ¿no? Porque bueno, pues me han dado como mucho más cosas, ¿no? A la hora de releer, y me las han dado cada vez que lo releía, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo hablaría de dos ficciones que me gustan especialmente. Aparte de algunos cuentos que me parecen geniales, me gusta mucho, por supuesto, Respiración Artificial, muchísimo. Y me gusta mucho, cada día me gusta más, Nombre Falso. Es una ficción absolutamente... O sea, yo creo que es la ficción que produce el giro en la trayectoria de Ricardo Piglia, ¿no? Ahí me parece que ya ahí están muchas de las claves que va a seguir después, ¿no? La ficción como novela y como ensayo, la reflexión sobre la propia literatura dentro de la ficción, la relación, un tema fundamental en Ricardo Piglia, que es la relación entre literatura y economía, que es clave. A mí hay una cosa que me gusta mucho del segundo volumen de Diarios, que es la obsesión del escritor por lo que le pagan haciendo cada cosa, ¿no? Dice, he hablado con Jorge Álvarez, por dirigir esta colección me pagan 2.000 pesos, con el prólogo que voy a hacer para esta obra y las reseñas que voy a hacer para esta publicación me pagan 500 pesos más, entonces ya tengo dinero para 4 meses, ¿no? Hay una obsesión en los diarios que es muy interesante, porque en teoría
me parece que es una visión mucho menos inocente de que aquellos escritores que dice que la literatura tiene que estar al margen del mercado, etcétera, etcétera. No, yo creo que Piglia trabaja con mucha lucidez en esa relación tan estrecha y para él es fundamental, ¿no? Entonces, homenaje a Nombre Falso es muy interesante, por ejemplo, la ficcionalización de la relación entre literatura y propiedad, ¿no? Literatura y propiedad, economía, que por eso se llama homenaje a Roberto Dal, porque Roberto Dal vivió obsesionado con poder ganar dinero que le permitiría dedicarse a escribir, ¿no? Entonces, entre otras cosas, como se cuenta ahí, trató de inventar unas medias de mujer que fueran irrompibles, ¿no? Este fue uno de los muchos negocios en los que fracasó, ¿no? Y es muy fascinante eso, ¿no? Por eso también le interesa mucho a Ricardo Piglia, ¿no? O sea, Roberto Dal como frente al escritor del salón literario o de la biblioteca, como puede ser Borges, ¿no? Estaba ahí siempre obsesionado con qué hacer, que la idea de robo está muy en la literatura de Roberto Dal, ¿no? El saqueo de las librerías, etcétera, ¿no? Y entonces es una novela muy interesante. Me gustan mucho los diarios. También os reconozco que me gustan, sí, me gustan mucho también los diarios, pero con esas dos novelas me quedaría especialmente. Muy bien, pues muchas gracias, y creo que nos hemos quedado sin tiempo. Dios sin mío. Tiempo, ninguna pregunta. O sea, que nos hemos enrollado muchísimo. 5 minutos. 5 minutos. Entonces... 5 minutos. Pero bueno, es una pregunta. Pues tenemos 5 minutos para las preguntas que tengáis. Okay. Creo, sí. No, que he observado en el documental, cuando habla Ricardo del fuego como elemento purificador, de que un escritor que no quiere conservar, no publicar sus escritos debería quemarlos, y él mismo en el documental quema al final sus propios cuadernos, y que me recordaba escritores que él mismo reconocía que habían influenciado, como Quevedo o Virgilio, que habían quemado sus manuscritos, incluido, que habían quemado sus manuscritos o parte de sus manuscritos, y es un elemento también en su obra, en Plata Quemada, de hecho, el elemento purificador del fuego, cuando los delincuentes queman al final el botín. Nada, es la relación entre el efecto, la catarsis del fuego como purificador y su obra. La relación del fuego purificador. Sí. Bueno, yo creo que hay bastante... la idea de destrucción, yo creo que hay una visión bastante desmitificadora, ¿no? de la literatura y la trascendencia. O sea, él le da mucha importancia a la literatura, pero en sus justos términos, por decirlo así, ¿no? Entonces, hombre, yo no recuerdo, excepto en Plata Quemada, no recuerdo ahora mismo si hay escenas en su literatura de destrucción de papeles, no lo sé muy bien, ¿no? Él, por ejemplo, lo que sí recuerdo es una idea muy interesante de... O sea, detrás de eso, que me parece que tiene más vinculación con Ricardo Piglia, es de quién es lo que se escribe, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una anécdota, hay una escena ficcional que creo que representa muy bien la postura de Piglia en Nombre Falso, que hay este personaje que tiene el inédito Roberto Dal, y entonces discute con el narrador, que es Emilio, creo que es Emilio Renzi también, no recuerdo muy bien. Entonces discute con el narrador sobre a quién pertenece esto, vete a los inéditos de Dal, y no sé qué. Cuando empiezan a hablar de esto, y hablan del caso de Max Brod y Kafka, ¿no? Que Kafka le pide que destruya sus textos, y Max Brod lo rescata. Entonces, este personaje Costia, que es magnífico, de Nombre Falso, le dice a Emilio Renzi, dice Max Brod era, bueno, no llega a decir eso, pero se sobreentiende, Max Brod era un pendejo, si yo voy a ser él, publico los textos de Kafka con mi nombre, ¿no? Y eso creo que es, más que ese juego con la purificación, es mucho más interesante este juego con la propiedad, ¿no? Que está totalmente ligado a la economía, que es un tema fundamental en Piglia y a mí me interesa mucho. Este es otro ejemplo del efecto social y político de la reflexión sobre literatura, ¿no? Bueno, pues nada, gracias, Inés, muchísimas gracias a todos, ¿eh?